a mí me gustaba bajar yo mismo a hacer las entrevistas porque no podía perderme, además de narrar la carrera, no podía perderme un momento tan especial como ese. Claro. Yo mismo hacía las entrevistas y fue cuando dijimos, bueno, la manera de equilibrar esto es dando a conocer los otros aspectos de la actividad hípica que son tantos y tan ricos. Yo recuerdo que cuando comenzó a llegar el grupo de personas desde La Guaira al Poliedro y me tocó extender la mano, abrazar a muchas personas que llegaban a ese momento, todo el trabajo que hizo la radio, que ha hecho la televisión, ha sido parte de ese crecimiento y de ese desarrollo. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Entre Historias y Arreboles Podcast. Un espacio dedicado más a leer al personaje que a escucharlo. Vamos a averiguar un poco de cada uno de nuestros invitados. Este momento está dedicado a José Gregorio Guillot. Para mí un honor tenerte aquí, José Gregorio. Qué felicidad siento, una persona que conozco de años, ligado completamente al hipismo desde que yo me recuerde, pero con algo más, con esa parte humana que los que te conocemos sabemos que es así, pero que indudablemente marca historias. Para mí marcó una historia importante, hacia allá vamos en el próximo espacio, pero hoy quiero invitarte a tomarnos un café Claro que sí. que además nos los otorga nuestro aliado comercial Doménico en Café Bomero, con una tradición de familia. Bomero, su padre, fundó el café aquí en Campo Claro hace más de 50 años y él hoy lleva la batuta allí y realmente es un café estupendo. Delicioso, de verdad que sí. Y qué grato es poder compartir un café contigo, Mariela. El honor es mío, definitivamente me siento honrado de compartir estos minutos contigo, de poder hablar de lo que ha sido nuestra trayectoria y de lo que significa en lo personal esta experiencia que llamamos hipismo, que nos involucra de una forma tan apasionada y que bueno, nos permite esto, sumar tantas amistades, tantos sentimientos. Eso es el hipismo, definitivamente, una suma de situaciones. Gracias, José Gregorio. Fíjate, hoy es interesante porque yo aseguro que cualquier hípico entre los años 80 y 90 conoció la emisora 24 horas de hipismo, Radio Sensación 830 AM, y lo recuerdo porque lo escuché tantas veces que es casi imposible borrarlo de la memoria. Esta persona hizo posible que esa emisora existiera en esas condiciones. No estoy exagerando, 24 horas de hipismo. Música, sí, claro, en algunos espacios. Un espacio que recuerdo muchísimo de lotería, que creo que era una sola persona quien lo llevaba, no recuerdo mucho porque lo mío era el hipismo, pero de resto, 24 horas de hipismo y cualquier hípico serio de la época escuchaba Radio Sensación. Sin duda, mira, una experiencia maravillosa. Cuando tú dices, esta persona fue, vamos a decirlo así, el protagonista. Yo diría que fuimos el motor, la inspiración, la persona que abrió el camino, pero no hubiese sido posible de no haber contado con un equipo humano importantísimo que mencionarlos uno a uno nos llevaría el espacio completo. Fueron tantos los talentos, pero sí debo decir en justo reconocimiento que me acompañó al lado, esa mano derecha, una figura importante, Gonzalo Báez. Gonzalo Báez. Un gran productor, un hombre muy creativo, un gran locutor también de radio, a quien aprecio, respeto y admiro muchísimo. Y juntos pudimos ser, como quien dice, el cerebro de esa obra maestra. Por supuesto, yo venía ya con el transcurrir del tiempo haciendo mi trabajo, en principio como narrador, que fue la gran pasión que me motivó a ingresar a este mundo de las carreras de caballos, y luego
circunstancialmente me fui integrando también a la faceta de pronosticador, De que es una de las pronosticador. que me ha dado mejores resultados, tanto que hoy en día sigo vigente, creo que esa es la palabra exacta, vigente, no solo por estar presente en los medios, sino por lo que significa para el público el trabajo que uno da en esa área. Mi gran pasión, la narración de las carreras de caballos, y obviamente al llegar a Radio Sensación pudimos desarrollar ese formato de programación que está en la historia, definitivamente que va en la historia no solo del hipismo, sino de la radiodifusión, porque yo no diría que fuimos los creadores del concepto, pero sí lo llevamos más allá de lo que hasta el momento se había hecho. Un concepto que podríamos decir cubrió parte de lo que se hizo en Radio Sensación, se llevó a cabo a finales de los 30, comienzos de los 40, por allí en la primera mitad de los años 40, cuando Mr. Chip en emisoras de radio, Eloy Pérez Alfonso, un programa de radio, transmitía las carreras sin interrupción. Es decir, daba toda esa información que nosotros también llevamos adelante, desde el peso físico de un ejemplar, los ejercicios que le habían acompañado, y solían transmitir de forma continua las 4 o 5 horas de programación de las carreras de caballos. Es así. Nosotros no teníamos conocimiento de eso, es decir, no sabíamos, no tomamos eso como un punto de referencia. Sencillamente nosotros lo hicimos porque fue surgiendo por ensayo y error la puesta en marcha, en principio, de los programas de pronósticos hípicos, que eran los que abundaban en ese momento. Pero una vez que fuimos ubicando esa tira de programación de pronósticos, me di cuenta, incluso con un poquito de culpa, yo sentí un sentimiento de culpa en ese momento que lo compartí con mis compañeros, y era, no estaremos promoviendo mucho el aspecto jugada, porque tenemos una programación que va dirigida al pronóstico, al incentivo de la jugada precisamente. Y fue cuando dijimos, bueno, la manera de equilibrar esto es dando a conocer los otros aspectos de la actividad hípica, que son tantos y tan ricos. Y de allí vinimos a incorporar programas de hipismo, de cultura hípica, incorporamos espacios de propietarios, de entrenadores, de jinetes, de entrevistas, de historia a través del espacio Hechos y Hazañas del Hipismo. Y bueno, y así se fue extendiendo hipismo internacional hasta conformar una programación ganadora que cubrió todos los aspectos de la actividad hípica, de la industria hípica. Justamente cuando hablo de 24 horas de hipismo, fíjate que no hablo de pronóstico, porque es que en Radio Sensación tú podías escuchar un programa de pronóstico dedicado para los 3 hipódromos, porque en ese momento estaban los 3 hipódromos activos, Santa Rita, Inaba y La Rinconada, y eran 6 días de carreras, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días de carrera. Pero es que además, durante el espacio donde no existía pronóstico ni narración de carreras, se hablaba de cultura hípica. Entonces ese espacio que te enriquece como hípico, que es menos azar, más hipismo, y es allí donde yo digo, este es el hipismo que yo amo, el que conocí desde muy pequeña con mi padre, que era ver caballos sin ni siquiera saber ni tomar en cuenta la jugada como tal, sino era el ver el ejemplar, ver el trabajo de jockeys, de palafrenero, de entrenadores, ese trabajo bonito que tiene todo el hipismo, que a veces pareciera que no todo en la calle lo ven así, sino que solamente ven la puesta, la jugada y bueno, el resultado final. Para mí, de verdad que cuando hablo de Radio Sensación, y es que lo tengo que mencionar porque yo llegaba al sellado a la hora que llegara en la mañana,
y colocaba Radio Sensación. Para dirigirse a esta hermosa mañana, a sus sitios de trabajo, a estas amas de casa, ya montando su cafecito, preparando este desayuno, la merienda para esos niños que ya están listos para la escuela. Reciban del equipo de Venezuela el son de la canción, integrado por Tony Marrero, José Jiménez Torrialba, Caro Crespo y este servidor Domingo Lizcano, las más sagradas bendiciones. Venezuela el son de la canción llega a ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 6 a.m. a 8 a.m. por Radio Sensación 830 AM. Para la Gran Caracas, Sao Miranda y Litoral Central. Reciban el cordial saludo de la doctora Elizabeth Useche en la dirección de la radio, Alberto Castro en la gerencia de operaciones, en la ingeniería de los controles Luis Guillermo Martínez el Mago. Estás en sintonía de Venezuela al son de la canción. Cristóbal Jiménez, y suena así, suelta la Mago, dale venga. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar. Justamente por eso, porque tenía una variedad, porque tenía el pronóstico, tenía la historia, tenía la Biblia del hipismo. Ustedes promovieron la Biblia del hipismo hecha por Gustavo Noguera Gustavo Brusual. Noguera, que fue espectacular. Recuerdo haberme ganado una de las que ustedes Sí, rifaron, porque es sí. que era una fan, soy una fan realmente. No, y la de Biblia del esto. hipismo quedó como un documento para la Exactamente. historia, para la consulta. Gustavo ya había escrito otros libros, como tiempo atrás lo habían hecho otros escritores de la actividad hípica. Y la Biblia del hipismo, yo diría que llegó en el momento perfecto, porque formó parte de ese engranaje comunicacional donde Radio Sensación era la tribuna, era Justamente. el motor de todo esto. Y había también un punto bien interesante, que era la transmisión de las carreras de caballos, que obviamente era el momento cumbre, el momento donde se disfrutaba del espectáculo y donde acontecía lo que la gente al final quería ver, pues la emoción de las carreras de caballos en todo su contexto, desde la carrera normal, desde las que formaban el 5 y 6, que ya tenía su propio atractivo, como los grandes clásicos. Y allí también entonces quisimos hacerlo lo mejor posible y engranamos un equipo de profesionales del más alto nivel, con un concepto también que no interrumpía la transmisión, sino que nos manteníamos en el hipódromo, Todo el y eso tiempo. nos permitía darle al público todos esos ingredientes Todos los que detalles. quería saber, porque allí teníamos, mencionando nuevamente, la información de los pesos físicos, que se convirtió en algo fundamental Ciertamente. para el apostador, para el fanático, porque podía manejar cómo estaba la condición de ese ejemplar conforme a si había ajustado su peso, si había aumentado, si había bajado, etcétera. Pero además de eso, le dábamos el ingrediente de estar en el pado cubierto o descubierto en ese instante y dar una información Una de cómo cantidad de veíamos, profesionales cómo que veíamos trabajaban los en esa ejemplares en ese transmisión. momento. Total, o sea que no había un detalle que ¿Cuántas se nos personas escapara. cubrían ese espacio? Es que ahorita te estoy escuchando y me estoy acordando quien transmitía desde el pado cubierto, desde el pado descubierto. O sea, de verdad que tenías un No, un no, era un bloque de equipo personas. completo. ¿sí? Incluso cuando íbamos a hacer las transmisiones internacionales, llámese Clásico Internacional del Caribe, yo viajaba con un séquito de Sí, personas, es cierto, porque completamente. me encantaba tener, si habían 2 tribunas en el hipódromo de Puerto Rico, por citar un ejemplo, pues en cada una de esas tribunas tenía que Tener haber un un personaje entrevistando. Y luego, en el momento cumbre del resultado de la carrera, a mí me gustaba bajar yo mismo a hacer las entrevistas, porque no podía perderme, además de narrar la carrera, no podía perderme un momento tan especial como Claro. ese. Yo mismo hacía las entrevistas y luego me combinaba con el resto de los compañeros que allí estaban. O sea, una experiencia comunicacional inolvidable que, repito, para mí queda en la historia como uno de los momentos especiales que se han hecho en cualquier deporte dentro de la actividad hípica. Tanto así que yo he llegado a conversar con amigos en el momento actual
y me dicen, ¿cómo ves el espectáculo hípico? Y tocamos siempre el aspecto que nos corresponde a nosotros, la parte comunicacional. Y yo decía, bueno, el hecho de que las transmisiones se hayan rescatado, de que tengamos no solo la televisión, sino las redes sociales al servicio del hipismo, por supuesto que es un gran acierto. Pero las radios, independientemente que sé que hay una transmisión de radio oficial, la transmisión de Radio Nacional, pero yo diría que el hipódromo, si llegara a tener en su momento su propia estación de radio y hacer una programación como esta, 24 horas de hipismo, eso sería fabuloso, porque la radio no perece, la radio sigue vigente independientemente de los efectos que tengan las redes sociales. La radio te permite la comunicación directa, te permite el en vivo en todo momento, porque la radio transmite en vivo. Qué bueno que me hablas de eso. Bueno, mira, son cosas que yo las imagino, digo, oye, se han olvidado un poquito de lo que puede también aportar la radio a la actividad. Te voy a hacer hípica, te voy a hacer dos comentarios importantes al respecto. Primero, he de decirte que entre mis hijos, el señor Constantino Stavropoulos y yo estamos ahorita en periodo de prueba con una radio online que se llama Radio Mi Pasión. Justamente porque creemos, esta generación nueva y nosotros que ya no somos tan nuevos, pero que seguimos siendo muy actuales, creemos que la radio es el mejor medio de comunicación a todos los niveles. Y si lo podemos utilizar online, mejor todavía, porque entonces nos adaptamos a este medio actual. Pero te quiero decir algo con respecto a eso y lo tengo anotado. Yo no me puedo olvidar nunca de cuando realmente conocí la parte humana de todos los que trabajan en Radio Sensación, que siempre los escuché hablar de hipismo, de historia, de pronósticos y todo esto, con la tragedia de Vargas. Uy. Estaba embarazada yo de Sue y lloré cualquier cantidad de días continuos y noches continuas. Y por primera vez escuché desde mi casa Radio Sensación 24 horas, porque sentí que era la emisora que me tenía conectada realmente, porque además yo tenía amigos allá abajo en La Guaira y por medio de Sensación pudimos comunicarnos en más de una oportunidad. Pero yo quiero es mencionar esto, porque es que allí conocí el valor, primero de la radio como comunicación real, y segundo de cómo todos los profesionales que yo los conocía hasta el momento como hípicos se convirtieron, me mostraron la persona que son con el operativo tan inmenso que realizaron ese 16 de diciembre, 17, 18, estuvimos una semana y yo no sé cómo hicieron ustedes, pero nunca dejó de tener locutores y operadores durante las 24 horas con la tragedia de Vargas, y yo quiero que de verdad nos hables de eso. Sí, cómo no, allí el espíritu de solidaridad se puso de manifiesto, porque los hípicos somos seres humanos. Los hípicos, yo diría que somos buenos seres humanos, solidarios de corazón. Y entendimos que nuestra posición como emisora, que representaba una industria tan importante, una industria generadora incluso de recursos, tenía que tomar un papel protagónico. Primero, por eso que tú mencionas, la calidad humana, la solidaridad con los hermanos que estaban viviendo esa tragedia. Y segundo, porque entendíamos que del otro lado había una fuerza de hípicos que podía prestar una ayuda importante desde cualquier punto de vista, tanto económico como de personal, que pudiera colaborar en cualquiera de las actividades que se hicieron, porque se recaudó todo tipo de insumos. Impresionante. Se movieron voluntades a través de nuestro mensaje, y nosotros conscientes de eso, por eso lo hicimos con el corazón. Nos tocó transmitir, yo recuerdo que cuando comenzó a llegar el grupo de personas desde La Guaira al Poliedro, que era uno de los centros importantes, nosotros estuvimos transmitiendo
y me tocó extender la mano, abrazar a muchas personas que llegaban a ese momento, llorar con ella. Digo me tocó porque lo hice personalmente, pero puedo en este momento decir, nos tocó llorar, todos los que estábamos allí presentes cumplimos esa labor. Y bueno, hoy solo queda la satisfacción del deber cumplido y el haber dejado también esa huella que, fíjate, me sorprendo que sea una de las cosas que tú recuerdas de manera más especial de nuestra labor en Radio Sensación. Es que fíjate que, o sea, de verdad yo era una fans de Radio Sensación porque todos los pronosticadores estaban allí y me era muy fácil porque en mi sellado siempre ponía las líneas de, imagínate, no Sí. colocar las líneas del profesor Oscar López, de Yardinela Padre, de José Gregorio Guilló, sí, Mariela, ¿cuál es el milagrito? Y llegaba la gente, buenos días, Sí. ¿cuál es el milagrito? Así, ¿lo escuchaste? ¿No? O sea, y entonces ligarme a eso, mi mamá, o sea, mi casa materna es en Coche, en los bloques pequeños de La Rinconada. Ya yo vivía donde vivo actualmente, pero con todo y la barrigota que tenía de Sue, porque Sue nace en marzo y ya yo estaba, mi barriga con Sue fue muy inmensa. Yo llegué a Coche, recogí de toda esa población que estaba allí arepas que habían preparado en todas las casas y las llevé al Poliedro. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que yo escuchando Radio Sensación y me los consigo allí. Sí. Y veo al Sí, equipo recuerdo. allí y yo decía, Dios mío, pero es que realmente este es el hipismo que yo quiero, estas son las personas que te motivan a estar. Y la tragedia de Vargas a mí me marcó mucho por muchísimas razones. Sí. Creo que nunca había vivido yo algo que fuera así tan fuerte, porque cuando el terremoto yo era, pero yo no sé, ni siquiera recuerdo el terremoto. Recuerdo que estábamos en la calle, que habían montado carpa y eso me hizo feliz, pero no recuerdo porque estaba muy pequeña. Pero la tragedia realmente me marcó la vida y encontrármelos a ustedes y encontrar la emisora fue para mí placentero, por Sí. llamarlo hoy de alguna manera. Sí, y estuvimos en la Solidario. tragedia de Vargas, pero también tuvimos como norte cuando llegaban épocas como la de diciembre, llevar juguetes, llevar regalos, Ciertamente. junto a personajes que hacían de San Nicolás, a hospitales, a centros que atendían a niños. Y yo diría que esa fue nuestra mejor obra social que pudimos hacer, y siempre con el apoyo de esa legión de hípicos que estaba del otro lado. También hay un punto que yo quiero resaltar: los medios de comunicación fueron siempre a la par del desarrollo de la industria hípica, sirvieron de impulso enorme para que hoy Venezuela cuente con una fanaticada tan grande y que está tan conectada de corazón con el hipismo, que celebra sus aciertos, perdona sus errores, en fin, es un fanático que consiente a este deporte. Y fíjate, eso data desde los inicios de la radio en Venezuela, a comienzos de los años 30, cuando comenzaron a hacerse las primeras transmisiones radiales. El hipódromo del Paraíso tuvo un impulso especial y llegó a vivir su llamada época de oro en la década del 50, y luego cuando surge figuras como Mr. Chip, por ejemplo, pero luego cuando surge la figura de Alicán. ¿Qué podemos decir? Los que vivimos esa época nos enamoramos del hipismo a través de las narraciones de Alicán, que escuchábamos por radio y veíamos también por televisión en casa, porque el 5 y 6 nos permitía estar conectados todos los juntos en fines casa de el mismo semana, día, todos los exactamente. domingos, Así ligando el caballito que llevaba papá en su cuadro. Es así. Y así sucesivamente hasta pasar por las etapas de los 90, 2000, en fin, todo el trabajo que hizo la radio, que ha hecho la televisión, ha sido parte de ese crecimiento y de ese desarrollo de la industria hípica como tal, y de esa gran fanaticada que es muy especial, muy particular en Venezuela. Qué lindo que nos recordemos de eso y que estemos claros que los medios de comunicación, radio y televisión, siempre fueron el mejor aporte para la hípica venezolana.
sin los medios de comunicación, y lo vimos, perdimos una generación completa cuando las transmisiones de las carreras no se dieron. Una generación que quizás no la perdió mi hija, pero la generación a la que ella representa no sabía ni siquiera que existían las carreras de caballo. Y justamente fue por eso, porque no existían medios como la radio y la televisión que lo hicieran saber. ¿Quién nos recuerda Hipovisión, por ejemplo? Por supuesto. Gustavo, que mantuvo por más de 50 años su programa, El en programa, el aire. ajá. Yo me inspiré, por un lado, en Alicán, pero luego en Héctor Alonso Rivas, a quien yo quiero muchísimo porque fue la persona que me extendió la mano cuando yo solicité una ayuda para ingresar a esta actividad y comenzar a hacer mi aprendizaje como narrador de carreras de caballo. Siempre conté con Héctor Alonso y mis primeras transmisiones ya de manera oficial, vamos a decirlo, fueron en el equipo de Héctor Alonso. Había narrado ya en otras emisoras, pero obviamente el estar en Continente Hípico a ese entonces era un privilegio, era otra cosa. Claro. Total. Entonces mira, hay tantos narradores y comentaristas de primer nivel, pronosticadores de primer nivel. ¿Quién nos recuerda al maestro José Viñeri, a don Sábato D'Angelo, Wow. a Jesús Sánchez, Buchito Sánchez, todo un personaje, tantos, de verdad que recordar nombres sería hasta un poco egoísta porque todos Porque se merecen nos va a ese escapar alguno reconocimiento. importante. Sí. Definitivamente este podcast que decide tener un espacio limitado para que sea así sabroso y que nos quede esas ganas de continuar, todos nuestros invitados van a tener que tener una segunda oportunidad porque siempre nos quedamos fallos. Tengo cualquier cantidad de preguntas aquí que no hemos culminado, ni siquiera nos hemos paseado por ellas, pero les aseguro que José Gregorio Guilló están nuevamente invitados a Entre Historias y Arreboles Podcast, porque nos queda espacio, porque nos quedan cosas de qué hablar. Por hoy culminamos, no sin antes agradecerte, José Gregorio. Sé que eres una persona que está ocupado, que está pendiente, pero que el hipismo lo llevamos en la sangre y siempre hay un espacio. Después vamos a hablar de algo que no tenga que ver con hipismo, pero que tenga que ver con esta persona que tiene una calidad humana, que los que lo conocemos realmente sabemos de cuál es. Gracias, te quiero Mariela. mucho, José Gregorio. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y pues nada, nos seguimos encontrando. Gracias a ti, Mariela, a Sue y a ese distinguido público que nos apoya y que apoya este deporte que es nuestro, que es de toda Venezuela, el hipismo.